¿verdad? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Comenzamos con el pleno ordinario convocado para hoy. Saludamos también a los vecinos que nos acompañan. Muchas gracias, que siempre da gusto. Y bueno, empezamos con el punto número 1, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Grupo Popular. Se aprueba. Grupo Socialista. Se aprueba. Pues queda aprobado el punto número 1 por unanimidad. Bien, continuamos con el punto número 2, que es el expediente de modificación presupuestaria 2026-04, suplemento de créditos financiado con remanente de tesorería. Gracias. Doy lectura a la parte dispositiva del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 15 de abril de 2026. Modificación suplemento de crédito 2026-04. Realizada la tramitación legalmente establecida y al amparo de lo previsto en el artículo 82.3 del ROF, la Comisión Informativa de Hacienda dictaminó favorablemente por unanimidad de sus miembros someter a la consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 2026-04 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería de la liquidación del ejercicio anterior. Aplicaciones de gastos 920-227-0601. Estudio y trabajos técnicos se suplementa por importe de 9.921,98. Y en ingresos va con cargo a la aplicación económica 870-0001, remanente de tesorería para gastos generales por el mismo importe. Queda condicionado el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el BOC por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispone de un mes para resolverla. Gracias, Mari Carmen. Le paso el turno al portavoz. Sí. Buenas tardes. Tenemos una modificación presupuestaria, un suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para la partida de del PON, del Plan de Ordenación Municipal, por un importe de 9.921,98 euros. Y bueno, esto lo hacemos porque la partida es insuficiente. El contrato que el técnico ha desarrollado del PON y que empezó en 2017, cuando se firmó el contrato, a lo largo de este tiempo se han ido modificando la legislación, entonces ha tenido que hacer trabajos adicionales a lo que estaba firmado en el contrato. Y bueno, pues al terminar, que sabéis que el PON lo firmamos lo aprobamos en pleno hace unos meses, ha pedido la revisión de esos precios y como la licitación lo contemplaba, pues hay que abonarle esos trabajos adicionales que ha realizado. Bien. Turno de intervención, Grupo Popular. Nada, poco que añadir. Es un trabajo que se ha realizado durante estos años y ha presentado sus trabajos y hay que pagárselo y ya está. Vale. Entiendo que el segundo turno de... No. Vale. Solo añadir una cosilla más a modo informativo. El Plan de Ordenación Municipal, el PON, ya está publicado en el DOC, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Por tanto, pues ya pasamos a regirnos por el nuevo planeamiento urbanístico. Así que una cosa menos. Pues sí. Pasamos a votar. Grupo Popular. Se aprueba. Grupo Socialista. Se aprueba. Pues queda aprobado el punto número 2 por unanimidad. Continuamos con el punto número 3, elección de juez de paz. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 15 de abril de 2026, elección de juez de paz. Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría, la Comisión Informativa de Hacienda
dictaminó favorablemente por unanimidad de sus miembros someter a la consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, nombrar, dada la experiencia acreditada, a don Gabriel Rojo García como juez de paz titular del municipio de Villalta de San Juan. Segundo, declarar expresamente que don Gabriel Rojo García reúne las condiciones de capacidad y compatibilidad exigidas por la ley. Tercero, dar traslado del presente acuerdo al juez del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción del Partido Judicial, que lo elevará a la Sala de Gobierno, tal como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 685 de 1 de julio del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 395 del 7 de junio de los jueces de paz. Le paso el turno al portavoz. Bueno, poco que decir, que al concluir, como bien he dicho, el periodo de 4 años por el que fue designado el juez de paz, Gabriel Rojo, pues se tiene que volver a elegir, y transcurrido el plazo para las solicitudes, se presentaron Gabriel Rojo García, el actual, y Carlos Ruiz Abad. Por nuestra parte, pues nada, seguimos apostando por la figura de Gabriel, porque creemos que pues, tiene experiencia y ha hecho un buen trabajo estos años, y en nuestra propuesta. Bien. ¿Grupo Popular? ¿Algún que...? Sí, no, pero por nuestra parte, pues bueno, lo mismo desde aquí, darle la enhorabuena a Gabriel. También creemos que es una figura que lo lleva ya haciendo durante varios años, y creemos que, bueno, que su experiencia y el buen trabajo que esté realizando, pues que siga otros años más. Vale. Pasamos al turno de votaciones. Grupo Popular. Se aprueba. Grupo Socialista. Se aprueba. Pues queda aprobado el punto número 3, también por unanimidad. Continuamos. Punto número 4, aprobación del reglamento interno de la vivienda tutelada. Gracias. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 15 de abril de 2026. Realizada la tramitación correspondiente y vista la competencia del Pleno en virtud de los artículos 22.2.2 y 49 de la Ley 7/85 de base de régimen local, previo dictamen de la Comisión Informativa y aprobado por unanimidad, se propone al mismo la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el Reglamento Municipal de Régimen Interno de la Vivienda de Mayores en los términos en que figura en el expediente. Segundo, someter a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el BOP y tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse las mismas en el mencionado plazo, se considera aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto del reglamento en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a la ciudadanía afectada y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero, facultar a la Alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Turno de intervención, portavoz. Sí, bueno, básicamente adoptamos estos dos reglamentos, el de este punto, que es el reglamento interno de la vivienda tutelada, como el siguiente, que es el de la guardería municipal, pues primero para adoptarlos y de que estén actualizados a la normativa vigente, y luego además porque son necesarios a la hora de recibir algunas subvenciones de la Junta de Comunidades. Hay que tenerlo actualizado y tenerlo aprobado, y también es un poquito por eso. Grupo Popular. Nada, poco que añadir. Tanto este punto como el siguiente hemos hecho, Jorge, si queréis que lo hagamos Juntos. juntos. Sí, se tiene que votar por separado, pero en el acta, pero bueno, que al final Lo votamos por separado. Vale. Y así. son puntos similares. Vale. Vale, pues vamos con este punto, que es el que estábamos viendo, que es el de la vivienda tutelada. Grupo Popular. Se aprueba. Grupo Socialista. Se aprueba. Y el punto número 5, que bueno, es como lo que ha comentado Jorge. Es verdad que la vivienda tutelada ya lleva mucho tiempo recibiendo subvenciones, pero concretamente el CAI, que es la escuela infantil, este año, por parte de la Junta de Comunidades, ha puesto la subvención para que los niños de 0 a 3 años tengan la gratuidad en la escuela infantil. Entonces, de ahí que hayamos tenido también que introducir esas novedades en el reglamento de la escuela infantil, ¿vale?
Pasamos a votar. Grupo Popular. Se aprueba. Grupo Socialista. Se aprueba. Pues el punto número 5 también queda aprobado por unanimidad. Continuamos con el punto número 6, que es la modificación de la ordenanza de circulación. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 15 de abril de 2026. Modificación de ordenanza de circulación. Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión Informativa de Hacienda dictaminó favorablemente por unanimidad de sus miembros someter a la consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la circulación publicada en el BOP de Ciudad Real número 79 de 10 de septiembre de 2014, dado que existe un error material cuando se refiere a la detracción de puntos, precisando su adaptación al Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en los términos en que figura en el expediente, con la redacción que a continuación se recoge. El anexo 1, el punto 80901, no hacer uso el conductor del vehículo o no hacerlo de forma adecuada del cinturón de seguridad correctamente abrochado, importe 200 euros, punto 4. Luego, someter en dicha modificación de la ordenanza información pública y audiencia, con publicación en el BOP y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse las mismas, se considera aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la modificación en el portal web del Ayuntamiento. Y tercero, se faculta a la Alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. ¿Le paso el turno al portavoz? Sí, bueno, pues tenemos que modificar la ordenanza de circulación porque la empresa que nos gestiona las sanciones ha advertido de que no estaba actualizada, ya que nuestra ordenanza actualmente ponía que por no utilizar el cinturón de seguridad o no hacerlo de la forma correcta era sinónimo de que te quitaran 3 puntos, y en la ley de seguridad vial son 4 puntos, por lo que hay que adecuarlos a la normativa actual, y posteriormente pues se pondrá al público, y si no hubiera alegaciones pues saldría en vigor actualizada. Y si las hay también. ¿No? Sí, pero bueno, tiene que volver, pero tendría que volver Era una normativa estatal. Si viene el tráfico, Exacto. poco se puede hacer. Entonces, pero bueno, sí, hay que mandarlo, pues los pasos que todo cambio requieren. ¿Turno de intervención? Nada. Vale, pues pasamos a votar. Grupo Popular. Se aprueba. Grupo Socialista. Se aprueba. Pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 7, que es la concesión de exención del ICIO. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del 15 de abril de 2026, exención ICIO. Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión Informativa de Hacienda dictaminó favorablemente por unanimidad de sus miembros someter a la consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, reconocer a Daniela Alcázar Molina la exención de la cuota del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras por entender debidamente justificada la causa del beneficio por recaer las instalaciones en construcciones de nueva planta promovidas por menores de 35 años con destino final a vivienda propia en régimen de autoconstrucción en virtud de lo dispuesto en la ordenanza fiscal de dicho impuesto, amparado en el artículo 103.2 A del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Segundo, notificar esta resolución al interesado con indicación de los recursos que procedan. Turno de intervención del portavoz. Sí, bueno, pues el vecino Daniel Alcázar Molina ha solicitado, como ha comentado, la exención del impuesto de construcciones y obras, el ICIO, que, bueno, si recordáis, pues lo modificamos la ordenanza para que los jóvenes que construyan su primera vivienda en Villarta, que cumplan unos requisitos, pues se ahorren la licencia de obra, la llamada licencia de obra. Pues nada, básicamente para fomentar un poquito el acceso a la vivienda y, pues, la verdad es un empujón económico porque lleva muchos gastos y demás, y bueno,
es el primero que lo pide, o sea que nos alegramos de que haya comenzado esto. Y bueno, por nuestra parte hay que aprobarlo, además porque Daniel cumple con los requisitos que son tener menos de 35 años y hacer la vivienda en régimen de autoconstrucción y nada, pues nos alegramos de que nuestros jóvenes se beneficien de esta exención. Vale, abrimos una intervención del Grupo Popular. Pues bien, bueno, un poco subrayar lo que ha dicho Jorge. Nos alegramos de que esta iniciativa ya se votara en plenos anteriores. Todo lo que sea facilitar a nuestros jóvenes que se quieran quedar en nuestro pueblo, construir su casa, venir a fines de semana. Y bueno, es el primero, como bien decimos, y esperemos que vengan muchos más detrás de ellos, porque eso será buena señal para nuestro pueblo. Segundo turno de intervención. Pasamos a votar. Grupo Popular. Se aprueba. Grupo Socialista. Se aprueba. Pues queda aprobado el punto número 7 por unanimidad. Pasamos con la actividad del punto número 8, que es la dación de cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2025. Y le paso el turno de palabra al portavoz para que explique un poco los datos, números y resultados. Sí, bueno, ahí tenéis los datos, el resumen del Grupo Popular, tanto como mis compañeros. Damos cuenta del decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2025, en el que volvemos a tener unos resultados muy positivos. En primer lugar, tenemos el resultado presupuestario ajustado de 279.685,63 euros, por lo que existe superávit. Eso quiere decir básicamente que se ha ingresado más de lo que se ha gastado, aunque lo más importante, como siempre digo, y lo que marca el concepto contable que marca la buena situación del ayuntamiento es el remanente de tesorería. Cerramos 2025 con un remanente de tesorería total de 1.602.490,42 euros, que tras los ajustes que se le tienen que aplicar deja un remanente de tesorería para gastos generales de 348.752,78 euros, que es la cifra de ahorro real, digamos, la que podremos luego utilizar fuera de nuestro presupuesto corriente, pues para realizar inversiones o actividades que se consideren necesarias, como se han ido haciendo hasta ahora. Además, otro dato a tener en cuenta es el de la liquidez. El Ayuntamiento de Villalta cierra el año con unos fondos líquidos de 823.281,10 euros. Esto de la liquidez quiere decir el dinero que tenemos en el banco al cierre del año, y el que facilita pues que nuestros proveedores pues cobren en tiempo y forma de manera rápida, y un dinero indispensable pues para poder incluso hacer inversiones con el remanente, porque por mucho remanente que tengas y no tienes liquidez pues no puedes ejecutar. Como digo, son datos muy buenos y que marcan pues el buen hacer económico del equipo de gobierno pues con las arcas públicas. ¿Sí? Vale, pues le paso el turno de intervención al Grupo Popular. Sí, en este caso Alfredo va a contestar. ¿Perdón? Alfredo, vale. A ver, básicamente remarcar lo que ya dijimos cuando se habló del cierre del presupuesto del año pasado. Efectivamente sí que había un superávit en la ejecución del presupuesto, que se había ingresado más de lo que se había ejecutado, pero remarcar lo que ya dijimos la otra vez, en gran parte también se debe a que no se ejecutaron partidas presupuestadas. Entonces, no decimos que haya habido una mala gestión, pero que no nos engañemos que mucho de ese superávit viene dado de no haber ejecutado partidas que posiblemente se tengan que ejecutar este año. Bueno, ya lo discutimos en la anterior pleno, pero volver a remarcarlo. Y luego una pequeña duda en los números del remanente. Sí. Viene el número de 348.000 euros, como bien has dicho, del remanente de este año, y viene el remanente del año anterior de 524.000 euros. Eso, la duda es, ¿se suman los dos o quiere decir que ha disminuido el remanente en 200.000 euros? Ha disminuido, se ve en toda la tabla como... Vale. Bueno, No, es que como luego la liquidez es de 800.000 euros, que más o menos la suma de los dos era por si iban por ahí las cosas.
El remanente está para gastarlo, como bien habéis dicho en muchas ocasiones, estamos de acuerdo, el dinero está para gastarlo, pero hemos disminuido casi la mitad del remanente en un año. Entonces, lo único que hacemos es un llamamiento a la prudencia de no quedarnos sin remanente en un año o dos. No, vuelvo a decir, no quiere decir que vaya a ocurrir ni que lo vayáis a hacer, pero una disminución del remanente de 200.000 euros, aunque esté justificada en las cosas que se hacen y demás, pues por tener en cuenta que no creemos que sea bueno que el pueblo se quedara o pasara a tener deudas en el futuro próximo, que lo tengáis en cuenta para la gestión del año que viene. También vimos en el estudio de los números que los derechos de cobro de este año son bastante mayores que los del año pasado. Entendemos que serán por subvenciones que queden por cobrar, en torno a 300.000 euros. Subvenciones que queden por cobrar y demás, pero también se pueden, ahora mismo no, y el otro día no ha dado tiempo a verlo, si también se debía por las partidas de cobro de impuestos locales y demás, que se revise el estado de cobro de los impuestos locales para que no aumente el nivel de morosidad por parte del cobro de impuestos. 300.000 euros pues eso, si son subvenciones y demás que nos faltan por cobrar, entendemos que terminarán llegando, pero en cualquier caso es una cifra para estudiar. Y ya, ¿no? Vale, perdón. Segundo turno de intervención. Sí, a ver, por partes, que tres cosas que he apuntado que me has dicho. Respecto a al resultado presupuestario, me has dicho primero, ¿no?, que sale positivo, pero que es porque no se han ejecutado En parte subvenciones. Ya lo discutimos en el último. Sí, pero es eso, que la otra vez que lo estuve viendo y no me queda muy claro, y es que no funciona así. A lo mejor lo desconoces, pero ya se resta. Los 883.000 euros son desviaciones de financiación positiva del ejercicio, que ahí van las subvenciones que no se ejecutan y se restan, o sea, no se cuenta como un ahorro. Son los 883.597,85. Es una de las restas que se hacen en un ajuste presupuestario. Pero es que es más. En el remanente tenemos la misma. Los 883.000 euros es el exceso de financiación afectada, que para que nos entiendan los vecinos, el exceso de financiación afectada son subvenciones que están destinadas para ese año, pero se están ejecutando o no se han ejecutado y pasan al año siguiente, pero no se tienen en cuenta ni para el remanente ni para el resultado presupuestario. El remanente total sí, pero el remanente total, que es 1.600.000, se le restan los 883.000, que ahí están esas subvenciones dentro de ese. Entonces, el remanente es real, lo que te queda, no es ficticio, no es un ahorro que se ha generado. Sí, en el remanente igual, pero en el resultado presupuestario igual, hay desviaciones de financiación positiva del ejercicio, lo mismo, subvenciones que pasan al siguiente año. Vale, eso por un lado. Luego, sí, me has dicho que también lo tenía apuntado eso. La disminución del remanente. Sí, bueno, la disminución del remanente. Bueno, que va con lo mismo. No, bueno, la disminución del remanente, teniendo en cuenta que de todas maneras es muy buen dato para un ayuntamiento de nuestra capacidad, 350.000 euros, con lo que he dicho antes, 800.000 euros de liquidez. Esos muchos ayuntamientos, incluso mayores, no tienen esa liquidez, pero bueno, más allá de eso, eso viene sobre todo del exceso, como he comentado, de financiación afectada. Como verás, en la resta que te comento, el año pasado restábamos de 447.000 euros y este año 883.000 euros de subvenciones que no se han ejecutado. Entonces, cuadra prácticamente la suma de la diferencia que luego hay en el remanente real, el remanente de tesorería para gastos generales. A ver si creo que me he explicado, ¿no? Sí. Y luego también los derechos pendientes de cobro, la diferencia también con el año pasado, que ya también a mí me llamó la atención, como tú, pues, básicamente son del 1.100.000 euros,
420.000 euros de subvenciones, que las 400 y pico que están rondando, que faltan por ejecutar y por cobrar, entonces, y que se incorporan al siguiente presupuesto como gastos comprometidos, o sea que no es ahorro, ni cuenta como remanente, ni como superávit, es gasto comprometido que tiene que ser dedicado para eso. Y luego, de Diputación, de los tributos y demás y tal, unos 260.000 euros. O sea que estamos hablando que ya hay unos 700.000 euros, el grueso viene de eso. De 260.000 euros de tributos y de Diputación, 420, 430 de las subvenciones no ejecutadas, y luego unos 60.000 también, que hablé con contabilidad, que incluso a lo mejor se tienen que quitar porque son de Dipu, que hacen anulaciones de Diputación. Eso era. ¿Algo más? Creo que no he respondido más o menos a lo que me la duda de Alfredo. Segundo turno de intervención, ¿queréis No, aportar algo más? remarcarlo, o sea, muchas gracias por la explicación, Jorge, la verdad es que bastante bien. Del primer punto, volver a decirlo, bueno, de todos, volver a decir lo dicho, lo de los derechos pendientes de cobro claro, meridiano. Y también, joder, remarcar que el dato de los 800.000 euros de liquidez efectivamente es muy buen dato. Porque la liquidez es muy importante. Hay veces que no nos damos cuenta de la importancia que tiene la liquidez. Yo vengo del mundo de las empresas y siempre se dice que las empresas mueren por la caja, no por los beneficios. Y tener liquidez es importante. Solo remarcar eso. ¿Algo más? No, nada más. Vale. Bueno, yo creo que los datos son los que son. Jorge lo ha explicado muy bien y bueno, creo que la situación económica es muy buena, incluso con más fondos líquidos, que es lo que estábamos comentando antes, que en el 2025, y algo también muy importante, que no hay deuda, ¿vale? Eso ya se está amortizando, con lo cual este ayuntamiento puede presumir de que la deuda que existe ahora mismo es cero, ninguna. Recuerdo en el 2023, cuando comentábamos el tema de los presupuestos, liquidación y demás, que bueno, siempre comentabais vuestros malos presagios del presupuesto, de que tuviéramos cuidado, que no nos quedáramos nunca a cero. Bueno, yo creo que os estamos demostrando año a año que los números están ahí, que son números muy buenos y que todas las concejalías están trabajando, pues bueno, todo lo que pueden y más. Y bueno, pues a pesar de todo ese trabajo, seguimos teniendo muy buenos resultados económicos que, como bien ha comentado Jorge, nos sirve al final para que todos, vecinos y vecinas de Villarta de San Juan, pues nos beneficiemos luego pues de diferentes inversiones que solemos hacer con ese remanente. ¿De acuerdo? Pasamos a votar. Grupo... una cosilla, no es polémica. Ah, es verdad, si es dación. No se vota, no se vota. Dación de cuentas. Vale. ¿Si es rápida? Sí, muy rápida. Con lo que ha dicho, que es lo que que nosotros en 2023 decíamos, sí. Yo aquí creo que tengo que decir una cosa. Creo que nosotros estamos aquí para eso y vosotros creo que estáis cumpliendo con lo que es el presupuesto. Entonces creo que tanto nuestra labor es esa, vuestra labor es esa y nada más que decir. Bien. Pero solo por apuntillar con los datos encima de la mesa. Sí, sí. O sea, que al final proyectar que pueda haber una situación de riesgo, que nos podemos quedar bajo mínimos, creo que es algo que no corresponde con la realidad. Por eso me gustaba apuntillarlo para que no haya ninguna duda al respecto, ¿vale? Continuamos con el punto número 9, que son los decretos de alcaldía. Los tenéis, si queréis que veamos alguno. Bueno, yo he visto alguno, pero bueno, entiendo que ahora en comunicaciones de alcaldía lo comunicará. Si no, harán ruegos y preguntas. Vale, de acuerdo. Informe de reparos de intervención. Vale. Pues se da cuenta del informe de reparo que creo que tenéis en vuestro poder, en cumplimiento del artículo 218 del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Afecta a los expedientes 62/2026, expediente 70/2026, 105/2026,
194-2026, 315-2026, 324-2026, 105-2026, 322-2026, 62... Vale, estos ya están repetidos. Eso sería. Nada más. Bien, pues continuamos con el punto número 11, que son comunicaciones de alcaldía. Os comento alguna cosa así un poco de carácter relevante, por así decirlo, a modo informativo. En cuanto a empleo, ¿vale? Tenemos próximamente 2 planes de empleo, uno que es el Plan de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, que ese es del SEPE, son planes de empleo que tenemos todos los años, ¿vale? Pero la convocatoria ya está próxima a salir. Importe de la subvención por un total de 71.051,4 euros, correspondiente a la contratación de 12 trabajadores durante 3 meses. Es un contrato a tiempo completo. Y, por otro lado, tenemos el programa de apoyo activo al empleo, que es el plan de empleo de la Junta de Comunidades de siempre, y se efectúa la convocatoria ya para este año del 2026. Ya hemos hecho la solicitud similar al de los años anteriores para cubrir el centro de mayores, deportes y peones agrícolas. Es una subvención de 9.900 euros por contrato, un contrato que es a tiempo completo durante 6 meses. No os puedo decir cuántos tenemos porque tienen que contestarnos, nosotros hemos hecho la solicitud y ahora nos tienen que decir los que nos corresponden, ¿vale? Pero bueno, porque supiéramos que están ya solicitados. Respecto a obras, bueno, tenemos ahora mismo la plaza, obviamente, que va, Alfonso lo sabe bien, que va a muy buen ritmo y bueno, pues también se está ya prácticamente finalizando el techado de la segunda pista de pádel, a las que se les añadirán también unas lonas, ya no solo por mejorar la estética de las pistas, sino pues también evitar de alguna manera esos días que pues llueve en abundancia y bueno, pues por ahí los que practicamos el deporte sabemos que entra agua, entonces pues bueno, hacemos esas 2 cosas. Está pendiente también de iniciar tanto el alumbrado del puente, que esto lo hemos comentado ya en algún pleno, tanto el alumbrado del puente como el arreglo de una parte del puente romano que tiene un hundimiento y, bueno, pues ambas actuaciones estamos a la espera de que empresas locales nos den su aceptación porque, bueno, pues la intención es empezar cuanto antes, ¿vale? Las goteras de la cubierta del auditorio ya están también solucionadas y el viernes acaban con los trabajos de los nichos, ¿vale? Quedan pendientes los columbarios, que si recordáis esto lo llevábamos puesto con fondos propios, ¿vale? Os comento también una cuestión. Hemos iniciado los trabajos administrativos con Unión Fenosa para la ampliación del polígono industrial, ¿vale? Prácticamente tenemos ya todas las parcelas vendidas, las parcelas industriales que se sacaron, bueno, pues van a buen ritmo, buenas noticias. Por tanto, pues bueno, lógicamente apostamos por el desarrollo en su totalidad de todo el polígono, pero como sabréis, pues teníamos el problema de que no había proyecto eléctrico, con lo cual tenemos que ir haciéndolo de momento por fases, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos hecho esas negociaciones con Unión Fenosa, nos han dado su aceptación, con lo cual, buenas noticias. Tenemos que poner 2 centros de transformación para poder dotar a esas nuevas parcelas de luz. Hay un centro de transformación que ya está puesto en el polígono, por lo tanto, solo vamos a tener que poner uno más, ¿vale? Nos falta que Unión Fenosa nos pase la propuesta económica, lo más importante, como aquel que dice, y bueno, pues serán un total de 18 parcelas las que se sacarán, que estas parcelas son entre 500 metros y 2.000 metros cuadrados. Son las parcelas que están más próximas a la rotonda, ¿vale? Porque, bueno, son parcelas más pequeñitas y ya tenemos también gente interesada, con lo cual, pues vamos a ver si seguimos con la buena racha.
Ya se ha sacado también la licitación de la climatización del colegio. Recordáis que también lo hemos estado comentando en plenos anteriores. Bueno, pues la licitación ya está en el portal de contrataciones con un importe de 108.216, ¿vale? Esta subvención viene por parte de la Junta de Comunidades, no recuerdo bien el porcentaje, creo que era un 70-30, pero bueno, la parte importante de más calado la cubre la Junta de Comunidades y nosotros con nuestros fondos propios pues hemos aportado esa parte que faltaba, ¿vale? El plazo de ejecución será de 4 meses, aunque seguramente el plazo se pueda hacer con mayor brevedad. Y bueno, pues nuestra idea también un poco es iniciar los trabajos en verano, ¿no? Pues para no molestar a los alumnos ni a los profesores. Realmente, por lo que me han comentado otros ayuntamientos, no suelen tardar mucho en hacer este tipo de montajes y demás. Entonces, bueno, pues creo que lo vamos a encajar en verano. Plazo de solicitudes hasta el 5 de mayo, así que cuando pase esta fecha pues haremos abrir las plicas y demás. Bien, comento también que tenemos una nominativa de 20.000 euros, ¿vale?, pendiente de aprobar por la Diputación, que irá destinada íntegramente al patio de la escuela infantil, ¿vale?, que esto también lo llevábamos en el programa electoral. Creemos que le hace falta un cambio, una renovación. Por tanto, se va a quitar el caucho, se va a poner nuevo y, bueno, pues todas las instalaciones, todos los nuevos juguetes o juegos, mejor dicho, que les vamos a poner, bueno, pues para el disfrute de nuestros pequeños de la escuela infantil. Siguiendo con el hilo de las nominativas, no sé si recordaréis que la Diputación se comprometió a ayudar a los pueblos con el tema de las borrascas. De estas últimas borrascas que hemos tenido, que la Diputación sacó un anuncio comentando que iba a dotar de 3 millones una convocatoria para que los pueblos pues pudiéramos acogernos a esa ayuda, ¿no? Villarta presentó un proyecto, bueno, presentó 3 memorias, que era el tejado del ayuntamiento, el tejado del CAI, de la escuela infantil, y el tejado en general de las casas de los maestros, ¿vale? Eso por un lado, y por otro lado también presentó para caminos, porque había algún camino que había sufrido daños. Bueno, fundamentalmente, ya no recuerdo el nombre de la borrasca en cuestión, porque fueron tantas que no lo voy a saber concretar, pero bueno, una de ellas se llevó prácticamente una parte del tejado del ayuntamiento, se lo llevó volando, ¿vale? De hecho, podéis ver cómo tenemos la cubierta del ayuntamiento. Bueno, el caso es que el viernes nos llegó una contestación de Diputación donde nos comentaban que nos daban 20.000 euros, ¿vale? Entonces, lógicamente es algo que está muy por debajo de lo que nosotros pedimos. Simplemente la cubierta del ayuntamiento, la parte esta de aquí, eran 48.000 euros, entonces, bueno, pues no nos da ni siquiera para un proyecto. Vamos a intentar ver qué criterio han tomado, porque, por ejemplo, Villarrubia de los Ojos, que está aquí al lado, que la borrasca pues afectaría más o menos igual, pues le han dado 40.000 euros. Entonces, bueno, vamos a ver un poco, pues a buscar explicaciones y, oye, si nos dan más, pues bienvenido sea. Si no, pues lo que tendremos que hacer será, con estos 25.000, arreglar el tejado y aportar fondos propios, porque hay que arreglarlo. O sea, evidentemente no podemos tener el ayuntamiento así, y con el resto de memorias, pues ir viendo cómo lo encajamos, ¿vale? Informamos también de que el próximo miércoles vamos a Brihuega, Guadalajara, como consecuencia, pues bueno, de una noticia deportiva muy buena, de calado, y es que del 7 al 13 de agosto se va a celebrar la segunda Vuelta Ciclista de Castilla-La Mancha, compuesta por 2 etapas femeninas y 5 etapas masculinas, organizadas por Decander y los 16 grupos de desarrollo rural. Sabéis que aquí en Villarta estamos con Alto Guadiana. El recorrido va a pasar por nuestro municipio, que es la noticia.
Así que, bueno, pues estamos muy contentos con esta consideración hacia nuestro pueblo y, bueno, pues lógicamente por todo lo que pueda generar de visitas económicamente a nuestra hostelería y demás. Así que, bueno, pues del 7 al 13 de agosto tendremos, supongo que cuando vayamos a Guadalajara ya nos indicarán qué día exacto pasan por Villarte y demás. Así que, bueno, pues yo creo que una muy buena noticia, ¿vale? Creo que esto es lo más importante, lo más cercano a corto plazo. Si hay algo que luego si preguntas, me lo comentáis sin problema, ¿de acuerdo? Punto número 12, asuntos de urgencia, que creo que no hay. No hay. Y punto número 13, ruegos y preguntas. Grupo Popular. Sí. A ver, respecto... bueno, ya que muchos vecinos nos insisten con el tema, que lo hemos hablado varias veces ya, con el tema de las entradas a los pueblos que están en muy mal estado, que están muy mal, preguntarte, Irene, cómo está el acuerdo con Carreteras para el tema de la travesía, ¿vale? ¿Cómo está también el tanque de Tormentas? ¿Cómo va el proyecto? Y has dicho que era de Diputación, eran 3 millones de euros. Quiero recordar que sí. Es que poco se me hace. A mí también. Por eso te lo digo. A mí me hubiera encantado. O sea, que hubiera dentro estado 10. de los 3 millones de euros para toda la provincia... Por eso. Es que poco se me hace para esto. Entonces, o sea, dentro de los 3 millones de euros que nos toquen 20.000, no lo veo descabellado, no lo veo, ¿sabes? No lo veo una cantidad baja dentro de los 3 millones de euros, pero bueno, sí te reconozco que, y lo reconozco, que 3 millones de euros para eso no se me hace mucho. ¿Vale? Nada, lo que tenía apuntado era lo del tema de la climatización, que lo había visto en los decretos, que la aprobación del expediente, que ya lo teníais, y lo del cementerio. Así que por mi parte, eso. Sí, yo, a raíz de lo que has comentado, Irene, que se aprobó el otro día en la Comisión de Hacienda, de que va a haber una subvención, va a estar destinada para la iluminación del Puente Viejo, pues comentar que hemos visto ya bastantes iluminaciones del Puente Viejo, de la Iglesia Vieja, y luego vemos que caen en el desuso, en el olvido, y la verdad es que a mí me da mucha pena que es necesario o viene muy bien hacer esas cosas para que nuestro pueblo esté lo más bonito posible, a todos nos encanta, pero a mí me da mucha pena que al cabo del poco tiempo ese tipo de instalaciones, que son costosísimas, 33.000 euros creo que había, pues caigan en el desuso o en la malfunción y demás. Entonces, solo por poder contestarte bien. Sí. ¿A cuáles te refieres? A la iluminación que a se la va a poner iluminación en del el Puente Viejo. Romano. Sí, pero estás hablando de que hay muchos que al Sí, final... que hemos visto la Pero, primera que se hizo, que se iluminaba desde abajo del Puente Viejo, que hay fuego. Que la rompían. Sí, ya hace tiempo, no te habla de ahora. Sí, Ya no llega la ahora última, y no la digo, última. vale. O de la Iglesia Vieja creo que Vale. ya la han iluminado 2 o 3 veces. Sí, Entonces, ya te entiendo. disculpa. es la costumbre que tenemos en este pueblo de iluminar, y que luego pues, las iluminaciones creo que no se mantienen como se deberían. Entonces, animaros, si no lo habéis considerado, a que en la licitación, porque dices que todavía está abierta para que se licite y demás, no lo he entendido bien eso. No, la licitación era, yo creo, del colegio, de la climatización del Sí, colegio. de la ¿No habéis dicho que climatización. estaban No, abiertas? de la climatización del colegio, no de las luces, no de la iluminación. Esto está ya prácticamente adjudicado. Sí, eso ya está. Vale. De Pues- hecho es menor, no hay licitación porque no supera Es una obra menor. la Vale. cuantía. Pues que se tenga en cuenta la mantenibilidad, por favor. Que se haga un estudio, que se exija que la solución sea mantenible y esté activa y cuidada durante X años, porque son cosas costosísimas y no creo que merezca la pena, por iluminar otra vez el Puente Viejo o cuando toque la Iglesia Vieja, gastarse un dineral y que luego caiga en el desuso. Entonces, que la mantenibilidad en el tiempo de lo que se haga sea tenida en cuenta. Solo eso. ¿Ya? Sí. Bueno, pues yo quería preguntar y si se ha hecho o no se ha hecho y pedir el ruego. Sabéis que han empezado las obras de la tubería manchega,
sabéis que va a pasar por Manzanares, Alcázar, Daimiel, pues no sé si se ha contemplado, creo que se va a poder solicitar el que haya una previsión para dentro de aquí a unos años, creo que en 2028, poderse enganchar a esa tubería manchega a través de un ramal secundario. Entonces, sí pediría pues que estuviésemos atentos, que si hay que hacer algún tipo de solicitud, pues que nos interesáramos por ello, por no quedarnos atrás, porque bueno, pues la tubería manchega es bastante importante no solo para el suministro que pueda escasear en un futuro, sino también para la calidad del agua. Además, nosotros hemos invertido mucho en agua, pues bueno, pues sería interesante saber si hay previsión de que Villarta pueda engancharse a ese ramal secundario, como van a hacer otros pueblos, y si hay que hacer algún tipo de gestión, pues que no lo dejemos de hacer por no saberlo o por pensar que darlo por hecho. Es un poco el ruego, bueno, la pregunta, que si lo habíais pensado o que si lo habíais contemplado, y si no, pues el decir que le echéis un vistazo y que no nos quedemos atrás. De acuerdo. ¿Alguna más? ¿No? Pues le voy a pasar el turno a Jorge para que le conteste a Alfredo el tema de las luminarias y ahora ya termino yo. No, lo de las luminarias, lo de la eliminación del puente, intentaremos mantenerlo lo máximo posible. Sí que hicieron un estudio de cómo queda mejor. Además, por otro lado vino, os lo comentaría, quien estuvo en la comisión de urbanismo, que también lo comentamos, de la Junta, ¿quién era el técnico que vino? A ver, El arqueólogo. El arqueólogo, un arqueólogo que nos dijo cómo habría que hacerlo, porque no se puede poner las luces que tú quieras, hay que hacerlo de una manera, no puedes iluminarlo con ni el color ni la apertura, pero sobre todo romper la piedra, bueno. Y luego, por otro lado, lo vieron los técnicos de iluminación y tal, y hay que intentaremos que sea de fácil mantenimiento y que sea lo menos rompible posible. Por eso tampoco va a ir por abajo, como la otra vez, que siempre cuando iba por abajo queda muy bien, pero al final el mantenimiento es difícil, por la maleza, Entonces, además de iluminar lo que es el paseo, como está ahora mismo, lo que pasa es que daría más luz y está bastante mejor luego lo que es la fachada de los ojos por donde pasa el cauce, y por el otro lado de la otra fachada, digamos, de donde empieza el camino que va hacia el camino que lo recorre. Desde los aparcamientos, digamos, de la Plaza de la Operación 2000, pues esa pequeña fachada también iluminarla de ahí desde un alto, y luego desde la carretera iluminaría lo que es el cauce. Luego ya lo que es la demás fachada hasta el final no, sería solo esa parte y el paseo, para que nos entendamos. Pero sí, hombre, hacemos estas cosas para que duren lo máximo posible, y con la idea esa de que duren y de que no se mantenga, claro está. Vale, gracias, Jorge. Tema de la travesía. Vale. Tema de la travesía. A ver, el proyecto sigue en pie, está ahí, ¿vale? Pero, sinceramente y honestamente, creo que no se va a realizar en esta legislatura. O sea, me encantaría deciros otra cosa. Podría deciroslo maquillado, pero pues sinceramente creo que no se va a hacer, sobre todo por el tema de que no hay presupuestos. Entonces, todo es mucho más complicado. Cuando no hay unos presupuestos aprobados, pues es más difícil. Lógicamente, yo estoy detrás, intento pues hacer que no se pierda, por lo menos, que se hace el año que viene, que se hace el siguiente, bueno, no pasa nada, pero que el proyecto no se pierda, ni se quede obsoleto, ni nada. Entonces, sí que es verdad que de vez en cuando llamo al técnico del proyecto en cuestión, bueno, pues para no perder pues eso, esa comunicación y que no piensen que se nos ha olvidado. Por si acaso, pues esto es pues lo típico, ¿no? Claro, sí, estuvimos en el ministerio, eso ya os lo comenté y demás, y el proyecto está, lo tienen en cuenta, pero tenemos el problema ahora mismo de tema del presupuesto. Pero bueno, yo sí que es verdad que creo que ojalá y se hiciera mañana, ¿no? Pero que lo importante es que se haga mañana, bueno, mañana no va a ser, el año que viene, el siguiente, cuando corresponda, esté aquí quien esté, pero que se lleve a cabo, porque creo que es algo pues que va a venir muy bien y que va
a mejorar la accesibilidad de nuestro pueblo, ¿vale? En cuanto al tanque de tormentas, lo tienen ya todo preparado. De hecho, han cercado la zona donde se van a desarrollar los trabajos, pero les faltaba un papel de carreteras por el tema de vías pecuarias. Entonces, es que eso lleva una historia impresionante. Pero justamente ayer con José Antonio lo estuve hablando y en cuanto les llegue el papel, lo que pasa es que carreteras es un área un poco complicada, entonces nadie se atreve a empezar nada sin la autorización, que es lógico y normal, ¿no? Pero, pues eso, están con todo preparado a esperas de... Sí, está ya adjudicado. De hecho, el director de la obra estuvo aquí en el ayuntamiento, se reunió conmigo y con José Antonio, todo preparado. De hecho, estuvimos viendo un camino porque hay una tubería que hay que dejar un hueco para que la gente tenga precaución, que no sea peligroso y demás, y lo estuvimos viendo. Porque o sea quizás cortarían el camino de la chopera, y a lo mejor hay que hacer paso por lo de los perros, de lo de, hay que hacer ahí durante un periodo. Sí, pero vaya, que están en ello, ¿vale? ¿Y qué más? Lo de la tubería manchega, Minerva, lógicamente estamos al tanto de esta inversión. De hecho, hemos ido a alguna reunión que ha organizado la Junta de Comunidades para informarnos de este aspecto y lo hemos tratado también con la empresa del agua. Entonces, bueno, cuando nos toque, como aquel que dice, pues nos pondremos a ello y os informaremos en el caso de que nos beneficie incluirnos o que a lo mejor no nos beneficie, en fin, que sepamos más de este tema, tengamos más información y que, pues lógicamente, todo lo que sea bueno, pues ahí estaremos cogiéndolo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos la sesión.